Hola, bienvenidos otra vez a este podcast de las locuras del Yeshua. Hoy vamos a analizar un tema bastante interesante que nunca creí que fuera tan extenso ni mucho menos tan interesante justamente, ya que este tema me lo dejaron de tarea para investigación para la escuela, pero yo creí que iban a ser máximo 2 oraciones, unas frasecitas, algo así. Pero resulta que es un tema extenso, complejo, pero sobre todo muy interesante y muy curioso. Es algo que sin duda supongo que ya lo había escuchado, pero no lo sabía bien. Y ahora que lo investigué me quedé así como de wow. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la teoría de juegos, que no tiene nada que ver con juegos de azar como tal, sino tiene que ver como básicamente la teoría del comportamiento humano. Entonces, esto es la teoría de juegos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de este interesante tema. Entonces, comencemos. Para empezar, pues, ¿qué es la teoría de los juegos y por qué importa en la sociedad actualmente? Imagina que estás en una negociación. Tú quieres algo, pero la otra persona también. Cada decisión que tomas afecta a lo que el otro hará, y lo que el otro haga afecta a tu resultado. Eso en esencia es lo que estudia la teoría de juegos, es decir, la toma de decisiones de los seres humanos. La teoría de juegos nació en los años 40 con John von Neumann y Oscar Morgenstern, quienes buscaron entender cómo las personas, empresas o incluso diplomáticamente los países toman decisiones cuando hay intereses enfrentados o independientes. Es decir, cuando hay un camino libre o cuando hay obstáculos dentro de esas decisiones. La teoría de juegos se aplica en la economía para predecir precios y valorar la competencia, en política para diseñar alianzas o campañas, en biología para entender el comportamiento de las especies y en las relaciones humanas esto sirve básicamente para todo. Imagina que dos empresas lanzan un jugo. El jugo tiene un valor de 5 pesos para ambos. Pero entonces una de esas empresas baja el precio a 4 pesos. Toda la clientela pues obviamente se va con la tienda de 4 pesos. Pero entonces, ¿qué pasa? Si la otra tienda decide bajar el precio, otra vez se van a estabilizar los precios, es decir, van a comprar en los dos lados. Pero ¿qué sucede? La ganancia ya no va a ser igual para ninguno de los dos, porque se va a reducir su ingreso. Pero si ambas cooperan y se ponen de acuerdo en un precio, eso genera más confianza al público, porque va a decir el público, no me cambian el precio, todo está bien. Y además hace que ambas empresas ganen un dinero justo. Para entender la teoría de los juegos se necesita pues entender ahora sí que su estructura. Entonces, antes de jugar, por decirlo así, debemos saber quién juega, qué puede hacer y qué puede ganar o perder. El comportamiento humano aquí lo investigan como si fuera un juego, por eso se le llama la teoría de los juegos. Está muy chistoso y muy entretenido también, porque hay jugadores que son las partes que toman las decisiones, que pueden ser personas, empresas, animales o países. Hay estrategias, planes posibles de cada jugador para conseguir un objetivo. Hay pagos o recompensas, que son los resultados o beneficios que cada jugador recibe, según las decisiones combinadas de todas las decisiones que hayan sido tomadas en el proceso. También, como en la vida real, hay varios tipos de juegos. Está el juego de suma cero, es decir, si tú ganas, yo pierdo. Si yo gano, tú pierdes. Hay un ganador y un perdedor siempre. También está la que no cumple la regla de suma cero, es decir, tú y yo podemos ganar o podemos perder. No hay un ganador claro, pero tampoco hay un perdedor claro, sino varía de acuerdo al contexto. También existe de tipo simultáneo, es decir, un piedra, papel o tijera. ¿Por qué?
Se juega luego luego y la respuesta se conoce inmediatamente. Los dos sujetos pues juegan al mismo tiempo. Y están los secuenciales, que puede ser como una partida de ajedrez. Es decir, tú mueves y luego me toca a mí. De acuerdo a lo que tú muevas, yo decido qué hacer. Esa es una teoría que fue creada para el análisis del comportamiento humano y que ha sido estudiado por bastantes años y actualmente es una rama de las matemáticas también. Más que nada analiza la confianza en las negociaciones. ¿Por qué? Porque en una negociación, entre más confianza haya entre las dos personas que están negociando, pues obviamente es más factible que haya un trato. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del puesto de jugos. Si ambos lanzan barato el jugo, ganan poco, pero tienen confianza. Si uno lo lanza caro y la otra barato, y ambos partieron de los mismos precios desde un inicio, obviamente la barata va a ganar más, porque va a ser la novedad. Ese puesto de jugos está mucho más económico. Pero, si ambas lo lanzan caro, las dos ganan. Y lo van a ganar si ambas se mantienen el mismo precio siempre. Pero, ¿cuál es el factor sorpresa? ¿Qué pasaría si uno de los dos puestos de jugos sube el precio o lo baja repentinamente? Ahí es donde entra la confianza y también un poco de egoísmo, que es lo que justamente la teoría de juegos analiza. ¿Cuándo hay esa confianza? ¿Cuándo no? ¿Por qué en ciertos puntos hay egoísmo? ¿Qué es lo que lo genera? Esto es lo que analiza. ¿En qué momentos el comportamiento humano cambia para su conveniencia o qué factores lo hacen cambiar? El análisis de la teoría de juegos es muy sencillo. ¿Qué es lo que analiza? 3 factores. ¿Quién juega? ¿Qué puede hacer? ¿Y cuánto gana? Para que quede más claro, voy a decir otro ejemplo, que este ejemplo es popular, a lo mejor lo han visto alguna vez en redes sociales, explicado de diferentes formas, pero pues quiero que se pongan a analizar qué es lo que harían en esta situación. Lo diré lento para que se entienda bien. El dilema del prisionero. 2 cómplices son arrestados. Si ninguno confiesa, reciben 1 año de prisión. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa quedará libre y el otro recibirá 10 años. Si los dos confiesan, cada uno recibirá 5 años. Analicen, pónganse en los zapatos de un prisionero. ¿Qué harían? ¿Confesarían o no? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no? Entonces, analicen, tómense su tiempo. Les recuerdo, si ninguno confiesa, los dos reciben 1 año de cárcel. Si uno confiesa y el otro no, el que confesó queda libre y el otro recibirá 10 años. Pero si los dos confiesan, cada uno recibe 5 años. Entonces, lógicamente, ¿qué es más probable que pase? Obviamente depende de cada sujeto, pero aquí hablamos de probabilidad, que es lo más probable que suceda pensando lo más lógicamente y humanamente posible. Los humanos cometemos errores, los humanos nos guiamos por factores como la familia, el dinero, el material, etc. Entonces todo esto se toma en cuenta y obviamente el pensamiento de cada persona. Por ejemplo, si el otro prisionero se queda a silencio y si yo confieso, pues obviamente yo quedo libre y el otro pues ya se fregó. Pero si los dos confesamos, los dos tendríamos 5 años y ya ninguno de los dos se arriesga a estar 10 años en la cárcel. Es decir, no tomo la mejor opción porque es muy arriesgada, pero tomo la intermedia para que no me vaya tan mal. Por ahí va esta teoría. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda? Pues los dos confiesan y terminan con 5 años de prisión cada uno, porque si se confían,
tienen o una recompensa muy jugosa o un riesgo gigante que ninguno de los dos, lógicamente hablando obviamente, está dispuesto a tomar. Entonces, este dilema nos enseña cómo el pensamiento individual puede destruir el bien común. Esto es muy común, por ejemplo, en diplomacia, cuando los países van a la ONU o están como en algún consejo y que algún país no quiera cooperar. Obviamente el país tiene sus razones, tiene sus decisiones de por qué no apoya, por ejemplo, ciertas leyes, ciertas normas, pero pues a final de cuentas pasa. Y obviamente cada individuo, cada institución actúa a su manera de pensar y a sus conveniencias o intereses. Por ejemplo, en negocios también hay competencia fuerte. Por ejemplo, un ejemplo es Temu. Temu da todo baratísimo y es una competencia destructiva. Temu no va a vender, Temu va a destruir al demás mercado para ser prácticamente la única empresa que le compres. ¿Por qué? Porque sus precios son muy accesibles y esa es la estrategia que ellos llevan. Obviamente poniéndolo como ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Obviamente también está el factor de falta de confianza o egoísmo que les decía. Entre más confianza, más probable que haya un acuerdo. Entre más desconfianza, pues menos probable. Vamos a poner ahora un ejemplo escolar. Dos amigos pueden ayudarse en exámenes. Si los dos estudian juntos, pues obviamente es más probable que aprueben. Pero, ¿qué pasaría si uno no estudia? Lo más seguro es que le copie el otro. Si el otro sí estudió y pues alguien más le copia, ¿qué es más probable? Los dos van a ganar, pero va a ganar más el que copió. ¿Por qué? Porque el que copió tuvo tiempo libre. El que copió se la pasó haciendo otras cosas, mientras que el que estudió pues se la pasó estudiando y no obtuvo esa ventaja de tiempo libre. Entonces, ambos ganaron porque salieron bien, pero ganó más el que copió. ¿Por qué? Por su estrategia que usó. Pero, por ejemplo, si los dos se traicionan y no estudian, es decir, si los dos se copian mutuamente pero ninguno estudió, pues obviamente los dos van a reprobar. Entonces, un equilibrio lleva a un resultado peor. La cooperación requiere confianza, comunicación y repetición, porque sin eso las traiciones o incluso las flojeras, por ejemplo en esta cuestión de los exámenes, son más probables que sucedan. Ya con los ejemplos que les di, ¿qué pasa cuando se llega a un punto donde ninguno de los jugadores tiene intereses para cambiar su decisión? Es decir, yo estudio porque estudio, yo copio porque copio. ¿Ahí qué pasa? A eso se le llama el equilibrio de Nash. Tiene el nombre del autor, acuérdense, de John Nash. El que fue el que como el que revolucionó más esta ciencia, vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no están de acuerdo o cuando es gente muy terca que no quiere cambiar de decisión? Pues este tipo, John Nash, demostró que en muchos juegos existe al menos un punto estable donde todos están haciendo lo mejor posible, suponiendo que las otras personas dan lo mejor de sí. Es decir, es como un equilibrio de, pues si en un partido de fútbol, si mi portero le está echando ganas y está parando todo, pues yo voy a meterle ganas para meter goles. ¿Por qué? Porque ambos queremos lo mejor para el equipo. Otro ejemplo del equilibrio de Nash es, por ejemplo, el tráfico. Todos en algún momento hemos llegado a utilizar Google Maps o alguna aplicación de ubicación para llegar a pues nuestro destino más rápido. Pero pues generalmente resulta lo mismo porque todo el mundo la usa. Entonces genera más tráfico. Entonces, aquí ¿dónde está el equilibrio de Nash? ¿Cómo se aplica? El miedo a cambiar de ruta o ir en una ruta desconocida, que posiblemente te lleve más rápido. Pero, ¿qué es lo que te da cosa? Ese miedo de que te vayas a meter a un lugar que no. Entonces, también el Google Maps podría tener una distribución específica óptima para cada usuario. Es decir,
¿sabes qué? Acá hay muchos autos que están usando Google Maps y pues te vas a tardar más de lo normal. Pero pues si te cambio de ruta tal vez no te vaya a gustar. Entonces, cuando uno está en esa situación, ¿qué es lo que suele hacer? Esperar a que alguien cambie de dirección. ¿Por qué? Ha de decir, cuando vas en el tráfico y alguien cambia de dirección a una ruta más rápida, pero desconocida para ti, es como, me voy a ir por ahí, porque a lo mejor él es de aquí y él conoce bien la ruta, entonces lo voy a seguir. Una vez que alguien toma ese camino, todos lo empiezan a seguir. Pero, ¿dónde está el factor? Que no todos son los primeros en aventarse. ¿Por qué? Por ese miedo al desconocimiento. Entonces, este equilibrio de Nash no siempre es el mejor resultado, porque obviamente la ruta también puede ser más larga, pero es el más estable psicológicamente. ¿Por qué? Porque te ofrece la posibilidad de encontrar algo mejor a lo que ya tienes. Sigue siendo un futuro incierto, pero es una posibilidad que te puede ayudar. En los juegos secuenciales, aquí la teoría pues marca el factor de pensar antes de que el otro piense. Por ejemplo, en ajedrez es muy común. Yo suelo dar clases de ajedrez en mi preparatoria y por ejemplo, aquí lo que hace clave a un buen jugador es la capacidad de análisis al tratar de predecir los movimientos del rival o al pensar jugadas más adelante. Aplica en estrategia de guerra y en ajedrez, que pues es un juego de estrategia bastante complejo. Entonces, en un juego secuencial tú generalmente intentas predecir de acuerdo a lo poco que conoces del rival o a su estilo de juego, su estilo de combatir. Y en base a eso tú calculas como, mira, se ve que a lo mejor va a ser esto, entonces como él va a hacer esto, yo voy a mover esta pieza para defenderme, pero si no mueve esa, entonces voy a tomar la otra pieza y me voy a defender y me voy a ir al ataque. No lo sé. Pero así se piensa, pensar más adelante que el rival. Como son juegos por turnos, pues obviamente tienes más tiempos para analizar y decir, mira, no movió lo que quería, pero movió otra cosa. Con esa cosa tengo una nueva ventaja que no tenía en la posición original que estaba. Entonces, en base a eso voy a mover. En eso se basa el juego secuencial. ¿Qué es lo que se hace en un juego secuencial? Para analizarla de mejor manera, en el caso del ajedrez, pues generalmente es de atrás para adelante o de adelante para atrás. Según la teoría es de adelante para atrás. Es decir, analizo desde un momento clave y desde ahí me voy para atrás para analizar qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, en una negociación, tú ofreces un precio, la otra persona pues puede aceptarlo o rechazarlo. Si rechaza, pues ambos pierden, la persona no consigue lo que quiere y pues tú no ganas dinero. Pero, ¿qué haces? Calculas cuál es lo mínimo que aceptarías para no perder dinero. Es decir, calculas como un límite. Si me voy más para abajo, me lo van a comprar, pero pues ya no me sale. Pero si lo subo mucho, pues no me lo van a comprar y no quiero que no lo compren. Entonces, encuentras un punto estable, donde pierdes, pero no pierdes tanto. Entonces, eso es pensar estratégicamente hacia atrás. Pensar cómo la otra persona va a tomar una decisión y qué es o sea, tratar de como pensar su pensamiento, vaya, y adivinar como qué es lo que va a hacer o analizar como el entorno para buscar una mejor alternativa. En el ajedrez, pues obviamente no gana quien piensa más rápido, sino quien piensa más pasos adelante o quien comete menos errores. En los juegos secuenciales, anticipar es poder. La estrategia no es solo actuar, sino prevenir reacciones o predecirlas. Como en cualquier juego, debe de existir de que sí. De que, por ejemplo, si yo estoy jugando Turista Mundial, me imagino que una partida similar o idéntica la han de haber jugado en alguna otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque se venden millones de juegos y pues ni modo que no haya salido nunca una partida igual.
Lo más probable es que sí, posiblemente no tantas como millones, pero sí a lo mejor unas miles de partidas iguales o similares. Y pues estos se les llaman juegos repetidos también en esta teoría. ¿Por qué? Cuando tú vas a comprar algo, ¿a quién le compras? Al señor o señora que siempre te ha vendido, que siempre te da buenos precios y con el que siempre has ido toda tu vida, o con alguien nuevo, con precios algo generosos, pero pues que a final de cuentas tiene esa característica. Es nuevo y es diferente. Posiblemente por la novedad vayas primero con el nuevo, pero con el tiempo sigas prefiriendo a tu vendedor de confianza. ¿Por qué? Por el simple hecho de que siempre lo has comprado. Porque lo conoces, conoces su personalidad, conoces que posiblemente no te va a estafar, sabes que es estable porque respeta sus precios. Entonces, entre más confianza es más probable un acuerdo. Cuando un juego se repite muchas veces, esa historia entre cada juego influye. No es lo mismo ir a comprar 3 veces a un mismo puesto a comprar una. Si voy una vez, estoy indicando que a lo mejor compré una vez y ya. Me gustó o no me gustó, quién sabe, pero solo fui una vez. Si fui 3 veces, indica confianza. Es decir, me gusta el lugar. Voy ahí comúnmente porque está bonito el lugar, porque me atienden bien, buenos precios. Entonces a eso va. Aquí también influye el factor traición. Si dos empresas hacen tratos cada año y una engaña a la otra, pues es una traición. Entonces obviamente no van a volver a confiar en ellos. Y se acabó una relación laboral de posiblemente más de una década de años. Entonces, aunque a veces psicológicamente o mentalmente pienses que lo mejor es traicionar, a veces es la mayor pérdida que puedes hacer. ¿Por qué? La teoría de juegos no solo analiza el momento, analiza a corto, mediano y largo plazo. Posiblemente si no hubieras traicionado, tú con la otra empresa hubieran sido millonarios. Pero ¿qué pasó? Ya no lo sabemos porque los traicionaste. Entonces, es un futuro incierto. Y una decisión que tomaste quebró posiblemente un futuro mejor. Es aquí la importancia de una decisión. La reputación en cualquier contexto es una moneda de cambio. En juegos repetidos, cooperar paga más que traicionar una sola vez. Es decir, ser buenos amigos es mejor a ser traidor por una sola vez. También hay juegos cooperativos, es decir, juegos entre varios jugadores, varios accionistas, varios inversores, empresarios, etc., los cuales pueden formar alianzas o acuerdos. Aquí entra la teoría de los juegos cooperativos dentro de la teoría de juegos. Estos juegos estudian cómo repartir beneficios de una coalición de manera justa y estable. Es como cuando se alían los partidos políticos, apuestan por un solo candidato y si ganan, pues ya después ven cómo se reparten las ganancias o cómo se reparten el poder. Aquí se le llama el concepto del valor de Shapley, que mide la cuánto aporta o el valor de cada persona dentro de un grupo. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del puesto de jugos. Para crear el puesto de jugos, se ocupó alguien que hiciera la idea, alguien que invirtiera y pues el otro que chambea. Entonces, ¿cómo se repartirían las ganancias en estos casos? ¿Tú cómo repartirías la ganancia a cada uno de estos individuos que aportó de diferente manera al puesto de jugos? Analiza. Pues bueno, según Shapley, el dinero o pues cuánto gana cada uno según su aportación depende de cuánto mejora el grupo con cada jugador adentro. Es decir, pues qué tanto mejora mi empresa por cada persona nueva que trabaja conmigo. Imagínenselo en el puesto de jugos. Si alguien va y ahora ya tenemos un mesero que, por ejemplo, reparte a todas las bancas de una plaza mis jugos, pues eso me va a generar más ventas. Entonces, si lo tuviera, ¿cuánto gano con él o en qué me beneficia? Y si no lo tuviera,
tomando en cuenta que ese fuera el caso actualmente, pues ¿qué pierdo por no tenerlo? Entonces, el formar grupos debe de ser de forma inteligente, de acuerdo a los objetivos y pues obviamente a crecer lo mayor posible. Entonces aquí hay que analizar qué pasa si lo tengo y qué pasa si no lo tengo. Obviamente, en los partidos políticos negocian personas o candidatos de acuerdo a su peso o influencia que tengan en la sociedad. No es nomás porque sí. Entonces, el cooperar no es solo un acto moral, no es solo un acto que se dice, sino puede ser una estrategia si los beneficios se reparten justamente. Si los beneficios no se reparten justamente, va a ser un caos en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque eso es lo que les digo. Si no se reparten bien los precios, va a empezar a haber inconformidades y esas inconformidades van a generar desconfianza y esa desconfianza va a generar traiciones. Entonces es un camino directo al fracaso. Por eso siempre la mayoría de empresas a nivel mundial buscan tener siempre la mejor confianza con el usuario y con sus trabajadores para evitar una especie de declive. También hay estrategias mixtas, es decir, la esencia de ser impredecible. Un ejemplo lo podemos poner con Trump. Me pones aranceles, que no te los pongo, que te los subo, que te los bajo, que al final sí, que al final no. El ejemplo de los aranceles de Trump es un buen ejemplo. ¿Por qué? Todo el tiempo es impredecible. Nunca nada es estable y nunca nada es claro. Hay confianza en cierta parte, pero hay desconfianza por otra parte. Es decir, es un equilibrio extraño, pero que por alguna razón funciona a veces y a veces no. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Trump, por ejemplo? Si un político hace lo mismo siempre, pues obviamente el rival o el opositor va a saber siempre lo que va a hacer. Entonces, a veces la mejor estrategia es ser impredecible. ¿Por qué? Para que no puedan conocer tus movimientos y no puedan preparar una mejor estrategia en tu contra. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar cambiando, siempre vas a ser diferente, siempre vas a ser auténtico e impredecible, que es lo más importante. Una estrategia mixta dentro de la teoría de juegos usa probabilidades. Eliges entre opciones al azar, de modo que el oponente no pueda anticiparse y pues obviamente no tome ventaja de eso. Un ejemplo muy común que todos van a entender, un penal en un partido de fútbol. Si el tirador siempre dispara a la izquierda, pues el portero siempre va a saber y lo más seguro es que ataje el penal. Pero si dispara 50% izquierda y 50% derecha, se vuelve impredecible, porque no sabes lo que va a hacer. Muchos porteros a lo largo de la historia anotan en sus botellas en la tanda de penales las probabilidades de cada jugador y muchas veces atajan penales gracias a ese estudio previo que hicieron antes de la tanda de penales y muchas veces eso los ha llevado a conseguir títulos. Un ejemplo claro es el Dibu Martínez en el Mundial de Argentina contra Francia. Él anotaba en su botella todo y atajó algunos penales. Ajá, exacto, atajó algunos penales. ¿Por qué? Porque los anotó y estudió a sus rivales. Entonces, si eres muy lógico siempre, va a ser muy fácil que anticipen tus movimientos. Entonces, pues esto obviamente no te va a convenir en lo más mínimo, porque van a decir, ya sé cómo trabaja, quiero buscar algo nuevo. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo. Aquí la mejor estrategia es cambiar cada cierto tiempo para siempre estar con el factor innovación. La teoría de juegos ya no se queda solo en el estudio. Hoy también guía algoritmos de inteligencia artificial hasta la evolución de las especies. En la biología explica cómo los animales eligen comportamientos cooperativos o agresivos de acuerdo a su entorno o a sus depredadores. En la inteligencia artificial, los sistemas de negociación, algoritmos y recomendación
como Uber o Amazon, usan teorías de juegos para equilibrar intereses. Es decir, en esta zona, por ejemplo, si fuera Uber, en esta zona es más seguro que me compren pizza. O es más seguro que de aquí vayan hasta el centro porque es como la ruta más común. Entonces, en base a eso, preparo mis conductores o preparo unidades específicas para ese tipo de traslados. Cuando ves un anuncio en YouTube, ese espacio fue ganado por una subasta de algoritmo. Es decir, cada empresa decide cuánto ofrecer según lo que cree que harán las demás. Por ejemplo, pago $1,000 por 300 anuncios. De esos 300 anuncios, YouTube va a escoger a quién mostrárselos y los va a mostrar a potenciales clientes. ¿Cómo sacan estos potenciales clientes? Por la teoría de juegos, por lo que ven los usuarios, por lo que están dispuestos a comprar y también por su estatus económico incluso, si es que YouTube los conoce. Porque muchas veces las aplicaciones conocen más de lo que nosotros quisiéramos, ¿eh? O sea, no es por lo que tú lo hayas puesto y así, sino que realmente muchas aplicaciones llevan a cabo una investigación exhaustiva en lo que ven sus usuarios y de ahí sacan métricas y resultados. Obviamente no puedes demandar por eso, porque pues eso lo aceptaste en los términos y condiciones. Entonces, la teoría de juegos está detrás de decisiones automáticas, de evoluciones naturales y el comportamiento social. Entender la teoría de juegos es entender cómo funciona el comportamiento humano en diferentes contextos alrededor del mundo. Es entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el negocio, cómo funciona el dinero, cómo funciona todo básicamente. Aquí va una pregunta que a lo mejor se están preguntando. Sabiendo todo esto de la teoría de juegos, ¿cómo puedo pensar estratégicamente de mejor manera sin dejar de ser yo? En la teoría de juegos todos jugamos sin darnos cuenta. Cuando negociamos, al discutir, al cooperar, al afiliarse a algo o incluso al guardar silencio. Guardar silencio también es una estrategia de la teoría de juegos. El no hacer nada también es parte de. ¿Por qué? Ponle que la otra empresa de jugos haya bajado un peso su jugo y le estén comprando más. Pero ahí tengo dos opciones. De hecho tengo más. Puedo bajarme, puedo subir el precio, puedo mejorar la calidad o simplemente no hacer nada. ¿Por qué? Con el tiempo a lo mejor los clientes dicen, ay, esos jugos están bien chafas, ya les bajaron la calidad porque están más baratos. Me voy con el de siempre. Entonces, el no hacer nada también es parte de negociar, porque das a entender tu postura. Aplicar la teoría de juegos en tu vida, pues obviamente no requiere matemáticas, solo conciencia. Analiza, pregunta, ¿quiénes son los jugadores con los que estoy jugando? ¿Qué quiere cada uno de los jugadores? ¿Y qué pasa si cambio de estrategia? Tienes que hacer un análisis de tu entorno en todo momento. Ejemplos reales, negociar un salario, saber tu valor dentro de la empresa y las alternativas que tiene la empresa. Y obviamente valorar tu mejor jugada o tu mejor salario que se ajuste a ambos. Para resolver conflictos, anticipar las respuestas del otro antes de reaccionar. Decir, a lo mejor si le digo esto, hace esto, entonces voy a hacerlo. En redes sociales, puedes decidir si responder a una provocación o ignorarla. Les recuerdo, el no hacer nada también es parte de. Es muy común en influencers cuando se meten en polémicas. No hacer nada y dejan que la gente se divida entre ellos, lo que les genera más vistas y además genera más interacción en sus páginas principales, lo que les genera más tráfico y por tanto más dinero. El no hacer nada también ayuda. Entonces, ¿cómo podemos concluir el ser mejor aplicando la teoría de juegos? Pensar estratégicamente no es manipular, ojo ahí. Es comprender la lógica del otro para encontrar la mejor solución para ambos. Una teoría de juegos bien entendida enseña empatía, planificación, análisis y cooperación. Ahora, ¿cómo puedo predecir lo que va a hacer el otro?
Aquí utilizamos la probabilidad con la teoría de juegos. Todo el tiempo va a estar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque obviamente como la probabilidad nada es seguro, es una probabilidad, es algo posible, pero no es nada seguro. Entonces, en la vida real rara vez va a haber jugadas seguras. ¿Por qué? Todo está en constante cambio, todo está constantemente cambiando a nuestro alrededor, a nuestro entorno, incluso cosas que cambian que nosotros ni nos damos cuenta. Entonces, aquí hay que analizar nuestra mejor jugada. Por ejemplo, creo que mi oponente elegirá A con un 60% de probabilidad y B con un 40%. ¿Por qué? Por el entorno, por lo que ha estado comprando y por su personalidad. Pero también puede haber un 70% o un 30% por esto, esto y esto. Muchas veces la probabilidad no se trata de matemática exacta, sino de estar adivinando, de estar analizando. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor es un 30-40 por esto, o un 70-30, o un 20-80 por esto y esto. Muchas veces no es exacto, pero es para darte una idea. La probabilidad en teoría de juegos no solo aparece por suerte, sino también por diseño estratégico. Cuando los jugadores eligen acciones de manera aleatoria controlada, esto de cambiar poco a poco, no cambiar radicalmente, no ser un Trump vaya, sino ser como innovar cada cierto tiempo, lo hacen para que el adversario no pueda predecirlos, pero sí pueda entender cómo funciona. Por ejemplo, si en piedra, papel o tijera siempre escoges papel, pues obviamente siempre vas a perder, porque todo el mundo te va a estar analizando. Pero si aleatorizas tus elecciones, tu rival no puede anticiparte y pues tienes chances de ganar. En defensa militar, los aviones o patrullas, ya sea policíacos o militares, cambian de rutas cada cierto tiempo para evitar emboscadas o conseguir nueva información que no tenían contemplada. Entonces la probabilidad se convierte aquí en un arma, ya sea de defensa o de ataque. Y pues depende de tu capacidad de análisis. Una que vas mejorando mientras mientras más analizas, mientras más observas, mientras más investigas. Los humanos, no somos robots. Obviamente nos equivocamos, cometemos errores. Los humanos no valoramos las cosas de forma lineal. ¿Por qué? Tendemos a darle más importancia a los eventos raros. Un ejemplo claro es el 19 de septiembre. Si bien fue muy poco probable que hubiera 3 sismos un mismo día, eso sí está muy raro, obviamente no va a suceder todos los años. Pero todos los años los mexicanos estamos ahora sí que expectantes a ver si no tiembla. Igual puede ser porque ese día hay simulacro, pero todos los 19 de septiembre siempre estamos como, a ver si tiembla, creo que va a temblar. Cuando es muy poco probable que suceda. Digo, ya sucedió 3 veces, pero no por eso va a suceder todos los años. Ahí es donde entra lo que les digo de que solemos sobrevalorar los eventos raros. ¿Por qué? Pues porque son raros. Una forma buena de practicar tu análisis es jugando juegos de azar. Muchas veces en póker, si un rival apuesta fuerte, es porque tiene buena mano o porque está fanfarroneando o presumiendo. Los buenos jugadores no adivinan, calculan. Calculan la probabilidad de que les hayan tocado ciertas cartas, analizan de acuerdo a eso y pues en base a eso deciden qué tanto apuestan. Como conclusión final, la teoría de juegos no es solo azar, es matemática pura. Es la ciencia de tomar decisiones inteligentes cuando no tienes toda la información o quieres buscarla. Aprender a pensar en probabilidades no te garantiza ganar siempre, pero sí perder menos. Arriesgar mejor y anticipar con lógica lo incierto. Acuérdense que en una guerra no gana el que derrotó en todos los casos, sino gana el que perdió menos. Es por ejemplo, imagínate que yo te declaro la guerra
Entonces yo tengo 400,000 tropas, tú tienes 200,000 y nos estamos peleando por un territorio tuyo que es muy pequeño a comparación de lo que yo tengo. Pero aún así decido ir a pelear. Entonces, yo gano la batalla, te derroto, conquisto el territorio, pero perdí 300,000 hombres y tú solo perdiste 100,000. Tu ejército y el mío ahora están equilibrados, pero el mío era mucho mayor. Entonces aquí gané, pero fui el que perdí más. Entonces al final de cuentas a mí la guerra no me convino. ¿Por qué? Porque perdí más tropas. Analicen ese ejemplo con su vida, con sus factores, su entorno, y verán que todo análisis es muy interesante. A pesar de lo más básico que sea, siempre te vas a llevar sorpresas. Y muchas veces vas a encontrar respuestas que no habías contemplado y que al final se terminan haciendo realidad. Esa es la magia de la probabilidad y la teoría de juegos. Entonces, pues esto es la teoría de juegos. Sé que es un tema algo complejo por todo lo que abarca, porque realmente definir el comportamiento humano es muy difícil. Pero aquí se los traté de explicar de manera muy sencilla, con bastantes ejemplos para que quedara claro. Y pues espero que se haya entendido y que lo practiques en tu vida. ¿Por qué? Porque realmente es muy interesante. Esta teoría de juegos realmente no creí que fuera tan interesante, porque les digo que me la dejaron de tarea. Yo pensé que iba a ser algo muy corto de investigar, pero es realmente una ciencia que está cambiando constantemente el mundo y que influye prácticamente en todo, en cualquier negociación, en cualquier golpe que haga un gobierno, cualquier dictamen, en cualquier arancel, ojitos por Trump. Entonces, es realmente una ciencia que domina el mundo y que muchas veces no nos damos cuenta de su poder. ¿Por qué? Porque la probabilidad muchas veces lo vemos como de, sí, es futuro, no sabes qué va a ser. Pero si consigues predecir, por decirlo así, lo que va a suceder, es como de, wow. Entonces, pues esta fue la teoría de juegos. Entonces, acuérdense de aprender a pensar en las posibilidades, en lo que va a pasar. Y acuérdense, perder menos, arriesgar mejor y anticipar con lógica lo incierto. Esto es la teoría de juegos. Muchas gracias por estar aquí en este segundo capítulo de este podcast de las locuras del Yeshua. Entonces, espero verlos aquí más seguido en el siguiente capítulo. Aún no sé bien de qué lo voy a hacer, pero sin duda va a ser un tema interesante. Y pues mucho éxito. Recuerden seguirme en YouTube, en TikTok, en Instagram como Yeshua Days. En YouTube les recuerdo que hago vlogs y viajes. Entonces ahí por si se quieren dar una vuelta. Y pues generalmente en Instagram y en TikTok suelo compartir temas de cultura. Entonces pues si quieren dar una vuelta son totalmente bienvenidos. Y una suscripción o un seguidor nuevo para mí sería fantástico. Les agradezco mucho su apoyo y nos vemos a la que sigue. Chao. Si llegaste hasta acá, qué buena está la música, ¿no? Sí está bien pegajosa.